Cordial saludo a todos. En esta ocasión vamos a abordar el desarrollo del colaborativo número 2 para el ejercicio número 1, que nos pide calcular el autómata mínimo correspondiente del siguiente grafo. El primer punto dentro de las actividades antes de minimizar es identificar los componentes del autómata y qué tipo de tupla es. Entonces, para este ejercicio, este corresponde a una máquina de estados finitos M identificada como un quíntuplo por los siguientes elementos. Una Q como el conjunto de identificadores símbolos de estados, es decir, cada estado se identifica con un nombre. Un alfabeto de entrada identificado por la letra sigma, un estado inicial S que pertenece a ese conjunto de estados y un estado final F que pertenece y está inmerso dentro de esos estados Q, y una función de transición ρ que a partir de un estado y un símbolo del alfabeto obtiene un nuevo estado. La función de transición indica a qué estado se va a pasar sabiendo cuál es el estado actual y el símbolo que se está leyendo. Es importante notar que la función de transición ρ, como la de este autómata, es una función y no simplemente una relación. Esto implica que para un estado y un símbolo del alfabeto dados, habrá un y solo un estado siguiente. Esta característica, que permite saber siempre cuál será el siguiente estado, se llama determinismo. La definición dada arriba corresponde a los autómatas finitos determinísticos abreviados por las letras AFD. Lo que nos está diciendo es que este autómata finito es determinístico porque de cualquiera de sus estados sale una sola letra o un solo símbolo para otro estado y se determina con exactitud cuál es su llegada. Por ejemplo, en el estado Q sub 0 nos sale un solo 0 que va para Q sub 1 y un solo 1 que va para Q sub 4. Y así para cada uno de los estados. Si, por ejemplo, del estado Q sub 0 nos saliera tanto un 0 para Q sub 1 y otro 0, por ejemplo, para Q sub 2, ese hecho ya lo cataloga como no determinístico porque ya tenemos dos opciones con el símbolo 0 de ese alfabeto para el estado Q sub 0 que nos puede llevar a otros estados. El tercer punto nos indica El segundo punto, perdón, nos indica que identifiquemos la tabla de transición. En las tablas de transición es muy importante marcar el estado inicial y marcar el estado final de aceptación. Ahí pueden ver la tabla correspondiente para ese autómata. El tercer punto nos indica que debemos identificar el lenguaje que reconoce y las posibles cadenas. Para este caso, es una situación particular o no particular, se presenta para todos los autómatas porque nunca vamos o no siempre vamos a encontrar autómatas sencillos con dos o tres estados y con solamente dos o tres símbolos y por ahí con dos o tres transiciones. Si ustedes observan, este autómata tiene 8 estados y tiene muchas transiciones, a pesar de que tiene solamente dos símbolos, el 0 y el 1. El lenguaje que reconocerá será el de todas las posibles cadenas W que empiecen por 0 o por 1 y que terminen en 0 o 1. Aquí escribo, bajo ciertas condiciones o propiedades que resultan complejas. Es decir, no todo lo que empiece por 0 o por 1 y termine en 0 o 1 va a ser aceptado. No lo podemos definir acá en este momento exactamente. Para eso se usan las expresiones regulares. Por eso es que en este ejercicio se minimiza o se reduce el autómata. Entonces, lo que nos va a definir en realidad el lenguaje de este punto 3 es la expresión regular válida, que debemos comprobarla con una cadena válida en el simulador. La expresión válida que nos genera ese autómata y que nos determina el lenguaje es esta que plasmamos acá.
Recordemos que la expresión regular no es más que simples fórmulas, es representar cada una de ellas un lenguaje. Entonces, vámonos acá al simulador. En el simulador, acá tenemos identificado y graficado todos los componentes del autómata. Nosotros observamos que, por ejemplo, no todo lo que acá, no todo lo que las cadenas que empiecen en uno o terminen en uno son aceptadas, ¿sí? Esta es rechazada. Aquí hay una cadena que empieza en uno y termina en uno y es aceptada. Entonces, ¿cómo establecemos esa regla? Entonces, para eso nosotros tenemos, de hecho, aquí en una simulación en la que nosotros vamos a correr un paso a paso, esta cadena no es aceptada. Si nosotros le hacemos acá el paso a paso, podemos observar que empezamos desde el estado Q sub 0 con una entrada de un símbolo 1 que nos lleva al Q sub 4. Ese Q sub 4 con una entrada de un 0 nos lleva a Q sub 2. Hasta ahí, una cadena tipo 1-0 sería aceptada por ese autómata. Continuemos. Después nos lleva a un símbolo 1 que está dentro de Q sub 2 que puede ser repetitivo muchas veces porque acá nos está llevando a un ciclo infinito dependiendo cómo lo definamos. Si nosotros seguimos corriendo ese autómata, vamos a observar que es un ciclo repetitivo con, con la no fortuna de que nos llega a un estado Q sub 4 en el cual es un estado que no es aceptador ni es estado final, por eso esa cadena no es aceptada. Para determinar la expresión regular, el mismo simulador nos ofrece una herramienta que nos permite convertir ese autómata finito a una expresión regular. Él genera una serie de validaciones para cadenas válidas hasta que nos lleva al final de la expresión regular que nos genera, que es esta que se plasma acá. Esa expresión regular que la he copiado acá, por ejemplo, vemos una característica que nos dice que las cadenas que genera pueden o no terminar en un uno, con ningún uno o con muchos unos, si estamos evaluando solo esta parte. ¿Por qué? Por la estrella de Klein. Básicamente, es, esta partecita de la expresión regular en el autómata estaría representada acá en este bucle de ese estado Q2. Es muy complejo llegar a analizar todas estas partes de esta fórmula, de esta expresión regular, pero por eso el mismo simulador nos las ha generado. Pero esto es lo que nos genera el lenguaje válido. Como quinto punto tenemos que debemos encontrar la gramática que sea válida para la función de transición, describir sus componentes y cómo se escriben matemáticamente, justificarla si la convierte a la izquierda o a la derecha, plasmarla en el simulador y recrearla. Bueno, tenemos entonces aquí que definir unos conceptos básicos de gramática importantes para este curso. Entonces, una gramática libre de contexto, ¿sí? Que la representamos generalmente por el símbolo G, es esencialmente un conjunto de reglas de reemplazo donde las partes izquierdas son palabras de longitud 1. Entonces, las partes izquierdas. A las reglas también se les puede llamar producciones. Es decir, esta es una regla completa de esa gramática que también es una producción, ya que así lo llaman los simuladores. A todo símbolo que aparezca en la parte izquierda de una regla le llamamos variable o no terminal. Es decir, para este ejemplo, para esta gramática, tenemos dos variables o dos no terminales, que son la S compuesta por dos reglas de producción y la X
la variable x, compuesta también por dos reglas de producción. Al resto de símbolos los llamamos terminales, que denotamos con letras minúsculas, en este caso A y B. A y B. Concretemos la definición. Una gramática regular es un cuádruplo compuesto por los siguientes elementos. V mayúscula es el alfabeto de variables. En este caso, y volvemos a reiterar para el ejemplo, serían S y X mayúscula. Sigma es un alfabeto de constantes, o en este caso llamamos los símbolos terminales, que serían los símbolos del alfabeto A y S. A y B, perdón. R es el conjunto de reglas y es el conjunto finito dado por ese alfabeto de variables. Y S es el símbolo inicial y es un elemento de B. El conjunto de reglas está denotado por esta expresión, donde decimos que una regla, como esta, es una expresión de la forma alfa tal que beta, en donde tanto alfa como beta son cadenas, o sea, palabras de símbolos, en donde pueden aparecer tanto elementos del alfabeto sigma como unos nuevos símbolos llamados variables. Los símbolos que no son variables son constantes. Aquí lo vemos con un ejemplo de forma más clara. Si nosotros aplicamos esta regla, alfa tal que beta, a una palabra compuesta por epsilon, alfa y nu, produce la palabra el epsilon, beta y nu. Solamente estamos reemplazando esas palabras. En consecuencia, concluyendo, las reglas de una gramática pueden ser vistas como reglas de reemplazo, o sea, en realidad es lo que nosotros reemplazamos. Y esto aplica, cada gramática de ese lenguaje aplica para una palabra dada o una cadena dada, es decir, cada palabra tiene su gramática. Por ejemplo, si tenemos una cadena de símbolos como estos, BB, XA, y le aplicamos la regla X tal que AX, dando como resultado la nueva cadena BBB, XA. Entonces, usualmente la lista de reglas se representa de forma comprimida, es decir, no todas las veces se va a representar así. Se puede representar de forma comprimida agrupando a la derecha el conjunto de reglas de cada variable. Entonces, el conjunto de reglas de la variable s son dos, as y x, que son estas mismas. Y el conjunto de reglas para la variable x, que son estas mismas dos que están acá, se puede representar como axb y cadena vacía en una sola línea. Las palabras generadas por la gramática son las formadas por terminales y que sean alcanzables desde el símbolo inicial. ¿Qué quiere decir esto? En otros términos, la idea para aplicar una gramática es que se parte de una variable llamada símbolo inicial s y se aplican rápidamente las reglas gramaticales hasta que ya no haya variables en la palabra. En ese momento se dice que la palabra resultante es generada por la gramática o en forma equivalente que la palabra resultante es parte del lenguaje de esa gramática. Observémoslo en un simulador y representemos esta gramática. Veamos dos ejemplos. La primera, la que estamos trabajando. Para el primer ejemplo, dada la gramática G1, dada por las siguientes producciones o reglas. S tal que AS, S tal que X tal que AXB y X tal que cadena vacía. Entonces, empezamos desde S. Usamos la primera regla y generamos la palabra W intermedia G, A, D, S.
Segundo paso. Sobre esa variable s aplicamos la segunda regla reemplazando entonces por x g a de x. Tercer paso. Aplicamos la tercera regla reemplazando x por axb. El resultado final de esto va a ser aplicado en el cuarto paso cuando reemplazamos x por la palabra vacía. Esta palabra ya es terminal o no final. Entonces, si ustedes observan, lo que estamos es aplicando reglas de reemplazo. Veámoslo en el simulador. El simulador nos tiene una opción que dice de crear nueva gramática. Esta gramática la vamos a recrear acá. S, tal que su primera producción va a ser AS. S, su segunda producción va a ser tal que apunta a otra variable. X, tal que a x b y x tal que lambda o cadena vacía. Vamos a hacer un test de este tipo de gramática. Nos dice que esto es una gramática libre de contexto. Termino esta primera parte por el tamaño del video. Continuamos con la segunda parte en otro video por cuestiones de almacenamiento y para que puedan hacer las descargas desde la web por la cantidad de megas que generan estos videos.